This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Magakasa na Ayudahan Homeowners Association na tumaga sumido na avenida. Barangay health workers na tumaga i-distribuhi medisina kontra leptospirosis. Ciudad 3 días experiencia fuerte aguacero por causa na habagat. Residentes ng Cantoy Rio visya con el nivel del agua. Congresista del Distrito 1 Cachua ya ayuda compone con el Mariki Daycare Center. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Magakasa Alina Ayudahan Homeowners Association del Barrio de Tumaga sumido na avenida. Aquí el report ni Marifita Mayo. Inclinaw ya el 2 piso casa di Teresita Remillo, residente de Ayudahan Homeowners Association na tumaga. Después, para na disukasa ya tumba el pader del PhilInvest Subdivision. El tumbara del pader también el razón si porque aman avenida alina di ila Homeowners Association. Según con Remillo, pasada alas 9 del aga en antes cuando ya quebra el pader y de repente ya subi el agua na di ila lugar. Bigla lang man kayo, tauyo pensabi, tasya na, takom pa kami tauyo, buk, el padre ya kalkal takebra na atras, de repente lang agwen kwan. Según con Remillo, ya destrozaya di ila casa, nuay pa sila cosa ya pwede salva gamit. Ya akaba sigun sige na avenida el uniforme de la eskwela del Sumagabata, di ila magaropa, di ila arroz yang muha, hasta el di su venta pescaw, ya akaba tambien sige na avenida. Ang problema, hindi kami aramam, hindi man tayo pwede pirmiyan kami na multipurpose keda. Nuay ustedes pwede salva gamit. Nuay kat ma'am, nuay gayot. At adimiti, tenda kang isda tabi ni kang peskaw. El peskaw tabi ni kami. Todo ka siya sige. Yung peskaw ma'am. Si, hasta bugasan damo na bolang niya liena, anoche lang nel no? Ya sige tayo todo. El di lang mga uniforme, mga kaaliman abaho, talyo todo. Pero según con Remillo, hindi este el primera vez ya quebra el pader del mencionado subdivision. Cada vez según quebra el pader del subdivision, sale sila bien perjuiciado. Y este ahora incidente el de con todo grave, siendo bien alto el nivel del agua na di ila lugar compara del Pasaumaga Avenida. Tapi di según el na management del subdivision para arreglaya en buenamente di ila pader para hindi mas este ay quebra cada vez tiene fuerte aguacero. Kirera kami mamira kat sila el sitwasyon de ese ali cosa ta sociedad na di nakuan para hindi na apektado ang mga residente aki kay makalastin magat ma'am si ta sociedad ansina ma'am. Bin difícil gayot. Ben perwisyo kat ma'am mas di antes pa. Kaya sociedad tangki adya subit ang kanila agua. Destrozo at cosa pasa. El kagawad Jake Fabiani habla que tiene 81 registrados miembros el Ayudahan Homeowners Association y todo estos ya sale afectado na avenida. Igual con Remillo, no hay también sila puede salva magagamit di ila, siendo de repente lang y entra el agua na di ila lugar. Fuera el casa di Remillo, mucho también magakasa na Homeowners Association el ya acaba sumi na avenida. Durante el incidente, cuantos miembros del asociación el ya queda también bakul na di ila magakasa y necesita pa kanila man rescue. Dito casa di mi hermana. Si kami talil casa di amon araw. No, si. Yan rescue.
Alya 5 sila. No, ipatalya pa sila. Talya sila na second floor. So necesita rubber boat para pwede man. Si. Ya responde na insidente el rescuer del City Disaster Risk Reduction and Management Office. Talya también na lugar, el barrio Capitana de Tumaga, Jacqueline Lim, y Sumaga Kagawad, Kanda Jake Fabian y Darwin Aquino. Ya responde también na lugar el alcalde Kimer Olaso para miracos el mga necesidades del mga víctima de avenida. Puera el Ayudahan Homeowners Association, Yaman Avenida también na PhilInvest Subdivision y otros pa lugar na Tumaga. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Enseguida siya distribuir mga medisina, doxycycline, el mga barangay health workers del Tumaga, con el mga residentes del Ayudahan Homeowners Association ali na lugar este día. Después sumir avenida el lugar, ya pasan na Agway Avenida el mga residentes. Ese klase de medisina tausa kontra el leptospirosis. Ya distribuhi sila con el medisina ng mga residentes para prevenir el enfermedad de leptospirosis el mga residentes. Con el leptospirosis na pwede saka por medio del agua que infectao o contaminao na miyaw de raton, uno ya el Agway Avenida. Ciudad 3 Dia el experiencia fuerte aguacero por causa na habagat. Aquí el report de Marites Espartero. El Ciudad el experiencia 3 Dia fuerte aguacero asegun na pag-asa por causa con el southwest monsoon o habagat. Asegun con el weather forecaster del pag-asa na Jason Albay. Taas mapuwersa con el habagat el low pressure area o LPA donde adentro na Philippine Area of Responsibility o PAR. So based na di ating forecast ara ma'am is ta experience ta is habagat po. So cheneta southwest monsoon or yung akel habagat ma'am. So meron din po tayong low pressure area or yung LPA po sa east ng Giwan Eastern Samar po. So itong LPA po is sinihila niya yung habagat. So medyo nakaka-apekto to sa atin sa Zamboanga Peninsula po. So na-experience natin cloudy tayo today until Wednesday po based sa forecast natin. Sa ngayon is low chance na mag-develop siya into tropical depression po. Asigun kun albay, debe kun cuidaw aquellos magarbivientes sa esta na Cantoy Rio o na baga-altura lugar na posibilidad de avenida itimpak del tierra. Always po tayo mag-prepare po and mag-ingat po tayo lalo na sa mga landslide prone areas and mga low-lying areas po na bahain po. So mataas yung chances ng mga pag-ulan natin and may mga chances ng pag Entero día asegun al mal tiempo experiencia al ciudad este día hasta na día de miércoles que viene. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mande también vigila el pag-asa y el otro autoridad que los residentes ta esa na Cantoy Rio este tiempo después que visible también el mal tiempo de entero ciudad. Ese lang aga bien fuerte el ulan na costa este y na pueblo mientras bien escuro también el monte desde el centro del pueblo hasta costa oeste. Ese según posible liba también avenida na mga Cantoy Rio i-afekta con el mga bahura lugar. Esta siempre según vulnerable el mga bahura lugar, siendo hindi todo tiene flood control projects. El congresista del Distrito 1, Kachua, ya ayuda compone con el Mariki Daycare Center. Aquí el report de Marifi Tamayo. Yado na mga construction materials el congresista del Distrito 1 Kachua para rehabilita con el Daycare Center del Barrio Mariki. Puera con el mga construction materials, ya dale también regalo si Chua con mga estudyante del mencionado Daycare Center. Este inisyatibo del congresista tadale oportunidad con mga estudyante na Distrito 1 para tener un suitable lugar donde sila puede aprender en buenamente. Cita acorda uno del mga priority program de Chua, el educación. Bajo con este, quiere según él más mejora con el calidad del educación na Distrito 1 por medio de dale con el sector de educación, especialmente con mga estudyante, el bastante proyecto infraestructura como el mga school buildings, magagamit de eskwela con mga estudyante y otros pa. Asugun kun Chua, desde primero pata prometeya ele que debe principiaya kita ase mga mejoras na aspeto de edukasyon, especialmente según na di su distrito. Si Chua promete también que ay ase ele con el edukasyon na Distrito 1 más accesible y de buen calidad.
Si Chua promete también que hay ACL con el educación na Distrito 1 más accesible con mga estudyante y de buen calidad. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Ciudad ya conmemora el National Heroes Day. Night market na Mercedes Diversion Road ya descansaya. Otoridad ya prinsipya kuhi violador na flyover. ¿Cuántos residentes tapa sa tormento na segregation del basura? ¿Cuántos negociantes na Tianga de Santa Cruz tiene sentimiento na gobierno local? Este y otros noticia después de cuántos aviso. Pasalubong ng bayan! Rich, smooth, creamy. Sarap. My new choice. Tonkin Ice Prevey. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang man, thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako. Anytime is Dunkin' time.
is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Ciudad de Zamboanga ya conmemora el National Heroes Day. Aquí el report de Emil Tuban. El Ciudad ya conmemora con el National Heroes Day alina monumento de Dr. José Rizal este día. Esta celebración ta hace cada último lunes del mes de agosto y atupa na fecha 25 de este mes como el National Heroes Day. Ta sirve y dale oportunidad con el entero nación para acordar con el mga sakripisyo y kontribusyon del mga Pilipino heroe. Ya queda hueste de honor el acting Western Mindanao Command Chief Brigadier General Romulo Quemado II y él menciona mga persona ta konsidera kita mga heroe na siyudad de Zamboanga. We remember General Vicente Alvarez, as mentioned by our beloved mayor, who freed Fort Pilar from Spanish rule in 1899, a victory born of unity and bravery. He is a hero for our sovereignty and our liberty. We honor Mayor Cesar Climaco, who stood fearlessly in the face of dictatorship, bullying, paying with his life so we could speak, live, and freely. He is a hero for our liberal rights, all that we enjoy today. Aquí na Ciudad de Zamboanga ya conmemora con el National Heroes Day mga alas 7:30 del aga. Ya tiene flag raising ceremony alina Rizal Park enfrente del City Hall. Ya tiene red-laying del mga department heads y del mga empleyado del gobierno y mga opisyales del pulis y militar. Presente también el mga miyembro del Veterans Federation of the Philippines y el mga empleyado del gobierno lokal, soldado y miyembro del Philippine National Police. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Suspendido ya el operasyon del night market alina Mercedes Talabaan Diversion Road efektivo Agosto 24. El Barangay Council del Mercedes el llaman issue con el aviso que ta suspende con el operasyon del night market. El razón amo kay mucho mga sembradorya na lugar el takina apektado na operasyon del night market. Takina tambien mabasura el mga sementera siendo alang tabuta el mga gente con el ila plastic bottled waters, mga stick de barbecue, mga brillo y otros pa. Afecta también el tráfico na lugar. Illegal también asigura la operasyon de este night market na lugar siendo ordinanza el ciudad o el barangay kita permiti el operasyon. El mga tanod y pulis en orden para akaba konfiska, magabenta si Chenaman Kien ta insisti vende na lugar. No hay paklaro hasta cuando el suspensión de este night market. Mientras tanto, el autoridad ya principia kuhi bailador alina flyover. Aquí el report. Del día del viernes, ya sale na notisya na Dateline Zamboanga un violador del uso del flyover kaya man counterflow pa maskin tiene barrier na mismo Santa Cruz flyover. Del sábado del aga, un operasyon el ya asaya el personajes del PNP. Na un post del vlogger si Mark Anthony Villaluz, tamandamira que del sábado del aga, ileras del mga tricycle, traditional hasta mga modern tricycle o rickshaw, elya padasangga el personajes del PNP, taabahan desel flyover, desel kalye kamins para Tetuan Highway. Sigun pa na vlogger, kaya man ticket ya ko del mga chauffeur del tricycle, kanya padikuhin na akto,
tapasa maskin prohibido. Sita akorda, LDPWH, yapon e mga reglamentos, alina uso del flyover, kay prohibido mga tricycle, jeep, utility van, hasta mga grande truck, pasa na flyover. Desde aquel tiempo, ahora lang, ya tiene actual operasyon el autoridad, alina lugar. Pasa sigun tormento ahora cuantos residentes de la ciudad para implementar con el waste segregation con la antes con hace el final implementación na oto semana. Manada di ila concerne si on debuta con el maga pang-compost basura, siendo hindi todo tiene bakante lugar para man-recycle con el taman bulok basura. A mediante de este tiene asigun di ila no sabe pa el propio regulación del waste segregation, siendo tiene del mga oficiales del barangay ay pakondusi el re-echoing del programa del gobierno lokal. ¿Cuántos negosyante alinatiangge del Santa Cruz tiene sentimiento na gobierno lokal? Aquí el report di Marites Espartero. ¿Cuántos mga negosyante na Tiangge de Santa Cruz elia sa sali di ila sentido na gobierno lokal? Ese por causa de dali kanila plazo. Si hindi pwede paga el permiso de negosyo na gobierno lokal, el mandasera el di ila mga pwesto. Igual con senyora Lenny Majaji. Taman triste ele por causa na demanda kanila paga 6,000 de pesos para na presente pago. Pero kung 50,000 de pesos na debe paga el business permit siguiendo del 2018 panuay ni paga. Ya sale afectado a según el daan dueño del festo principiando tiempo del pandemic pa y ele replaza. Triste ele kay amo lang también el subbusca la vida. Elia recibió ma'am Jackal dia demand letter mga cercally almost 6,000 plus el demand letter di mio pero el second demand letter lang kel kasi hindi man yung tegat el dueño aquí tiene gate dueño na aquel como yan kwan el dueño ba como ya pari o cosa na may pwede ko nista garayan turn over aquí kumigo pero na ito pagapagan hindi el kwan di mio ma'am tapaga el ticket kay ticket lang mga tamanda paga kumigo tanto 30 pesos naman el día tapaga deberasan aquí. Nanoy kita ko sa pwede asi ma'am no. Si habla sera kay permit tabus ka no man ko sa dali mira. Habla ticket paga na como ara new kwan nya tayong kita necesita no permit no ay got business abierto sera gayud. Según también con Adrian Hipolito, 5 el di ila puesto, pero 3 de ese el mandasera al gobierno kay no hay ni paga maga business permit. Tormento pa según la sitwasyon ese tiempo, bien menos el customer kay todo taginda na night market. I aura hindi pa el konsidera kanila. Si ben apektod kami kay for example sina kilo may na benta kabar trangka pa daw mga pwesto. Duli ko lang siyempre, kay poko lang siya. Si, uno kami. Kay, kaya kami 3 tol balesera. Kasi kaya kondo COVID, ala 3 anyo, mo ni natanggayot. Na, kakeda kami, mo jutay kapital, pati na kami, mo jutay ganansya tangami keda. El daun sentido lang, pagamang kami kilo pwesto problema poko lang taming customer pati na parte night market barato sila tadali kontra kung namon naki. Triste también si Dennis Usman kay tiene cuantos magastos el yamandaya sera el gobierno. Pero sila como mga negosyante, ta esperanza subi el numero del di ila mga customers, pero amo lang syempre sigun no hay cambio. Si antes sa enkontra sila 15,000 de pesos kada mes, aura, Geneves 5,000 lang. So, amo lang man syempre ma'am. Mahina lang syempre. Maskin saraw sila at aliyo, naunlaw. Amo lang man syempre. Makalastima ko nila kaya mga yan sarado pero no lang ta pwede ase amo man kayo del kuan antes mga 15 para mga 5 ya lang. Tapi di cuantos mga negosyante o hala asiya lang schedule ko na night market para tinatambyan sila entrada na bagsakan Santa Cruz kay malisud no ay enkontrada itapaga na gobyerno ko na festo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Tapos aura sa kadayon atensyon del mga netizen y motorista este yellow pedestrian lane kaya pone el mga opisyal del barangay Talon-Talon alin di barangay road para kunel estudyante. Napos del Kagawad Chodulo Arquiza Iho kita mandamira mismo di labagatanod i ele yaman ayudahan pinta yellow pedestrian lane na lugar para mas klaro kunel motorista idali prioridad kunel mga estudyante takrusa kunel kamino. Es el primera clase del pedestrian lane aquí na syudad. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa akin. Okay po. Super combo. Isang ice popular. Magpindo na lang ma'am, thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin, Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo sitaba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio
y Televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Un persona víctima también de tiro ali na barrio del Labuan. El report de Emil Tuban. Un persona herido después con este tiral sospechoso ali na barangay Labuan del viernes de noche. El Police Station 10 na Labuan y recibe report katse ni un persona herido na Labuan General Hospital después con este tiral sospechoso ali na Lozano Drive na Puruktu, barangay Labuan. May caller po na isang concerned citizen. Pero 12:10 na po siya ng madaling araw na report ng August 23 na. Nangyari po ang shooting incident sa Lozano Drive, Puruktu ng Barangay Labuan, this city. Con el víctima puede identificar como si Juga Sadik, 42 años, de ali na lugar, y con el sospechoso puede identificar al polis como si Ruben Samsali Nurilla, nativo de Nalas, Sibuco, Zamboanga del Norte. Na investigación del polis, el víctima sintaw na abandonado casa y abuya al sospechado y atene sila caliente argumento y atira al sospechado con el víctima una vez y atupa con este na su pescuezo y puede pa este corre na casa del su hermana y él iba con el víctima na hospital. Pulisya man kontak ya na police station del Sibuco para kuhi con el sospechado. Si tal caso ya volve este na di la lugar na Zamboanga del Norte. El polisya habla kay agravio personal el motivo del incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Esperanzado mañana tiene también aumento na presyo del producto petróleo. El gasolina esperanzado tiene aumento 50 para 70 céntimo cada litro. Diesel 30 para 50 céntimo, mientras el kerosene 10 para 30 céntimo. Esa la kasi semana sigritos subida del presyo producto petróleo. Personajes del barangay ya puede arrestar con un persona con aligaw shabu na zone to ayer. Con el sospechado ya puede conocer como si Jason Pilapil, 22 años, residente de Calarian. Con él ya puede confiscar el 2 paquete de aligaw shabu talina 0.5 gramo o 0.5 gramo, tal el valor na más de 3,000 pesos y también aluminum foil. Na investigación del polis ya queda alarmado el magatanod na lugar que tiene ya reporta que tiene incidente de robo del lugar y aquel tiempo ya pasa este sospechado. Por eso ya agarra con él el tanod kay conocido este persona na mga incidente. Kung el sospechado ya puede mira con el coin purse y ya puede mira con el sachet de aligaw shabu. Kung el sospechado ya level police para Alina Station 11. Limpieza y conduci Alina San Jose Gusu at el report ni Emil Tuban. El personal del barangay limpia con el Diila Barangay Alina San Jose Gusu del sábado aga. El oficiales del barangay junto con el TANODS y Barangay Intelligence Network y el BADAC ya conduci limpieza ng mga kanto y kamino na San Jose Gusu. Mga bin, TANODS, entraw ya el diamo na BADAC. Kaya kami BADAC na 4 bilog. Tamanda kami sige ko nila para limpia
todo el Sabado. Asigún kung kagawad Monares mandato del DILG y del alcalde Kimer Olaso para limpia cada Sabado con el Diila Barangay. Ta-advertir oficiales del barangay con el mga constituentes para no buta onde-onde con el Diila mga basura y sigue el hora del butada na Diila mga basura para hindi mangkalayat na lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Alas 12 del mediodía, un concerned citizen ya reporta na Station 7 Santa Maria que tiene según quema na Purok 5 Villa Santa Maria. Enseguida también el policía reporta na bombero y para responder la casa del untal Jose Franco man upod el casa de este. Mga bisino se man ayudahan también apagar con el fuego y para saber que hay corriente el causa del quema. El valor del destrozo tali según alcanza na más de 70,000 pesos. Pero no hay también según kanya sintiduele na insidente. Miles del mga estudyante kanya gradua na Zamboanga City High School Main, Elia atende con el aka 30 año Grand Alumni Homecoming ese año. 49 batches Elia participa donde mucho mga actividades se prepara el batch host year 2000 dentro del un semana. Del pasado día del viernes amo el Torch Parade donde participa el diferentes batches desde el 1965 hasta del año 2024. El baga honoris amo el siguiente, Golden Jubilarian el 1978 o 1978, Silver Class del año 2000 y el Batch 1995, el Pearl Jubilarian. Ayer el gran fiesta ya conducí na Golf Beach Resort para el entretenimiento igual bailada, banda y también mga juego de alegría. Buenas noches, taki el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia el epekto del localized thunderstorms mezclao el habagat. Es el liva ulan hasta mañana pa. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang ma'am. Thank you. Tell me cuando. Este día, el ciudad de Zamboanga y experiencia el fuerte ulan a cuantos parte. Solamente, la costa este del ciudad más mucho y cae el fuerte ulan mientras el pueblo doltaliti lang. Pero el fuerte ulan na monte, razón para subir el agua na río del Lunsuran, amo esa causa que quebra el coral del un privado subdivision. El resulta amo llaman lampas na un gente la avenida, por eso hasta magalas cosas adentro del casa el yakabamuha na agua. Mga vehikulo ya sige también man anod na kurentaso del agua. Mientras na otro lado del Ayudahan Urban Poor Subdivision, dayon también subir el agua, bueno ya lang, mucho casa el tiene segundo piso, donde subir ya lang para evitar el grande agua. Bueno ya lang también alisto el mga residente subir na altura lugar, por eso di ila lang magagalamiton el yakabamuha, hasta mga arroz. Por eso tapidi ayuda na barangay para dali kanila komida kay kunambre ya. Alas 10 del aga durante sa prinsipya subir el agua na lugar. Mismo el Kapitana Jacqueline Lim ya habla que del año 2023 se sucede semejante avenida na lugar kaya quebra el coral del privado subdivision. Ya rekomenda sila para reemplazar el entero coral para hindi mas ocurra el problema pero ya tapa lang asigun donde ya aguera. Por eso el avenida en Denantes Aga ya pasa na costado donde ya man repair el coral. Desgustado el Kapitana na aksyon ya hace el privado subdivision por causa mucho gente el ya perwisya na avenida. Bueno lang, el gobierno lokal dayon también ya responde y extende ayuda ng mga biktima. Pero tabla kita que este tiempo necesita esta vigilante. Maskin bien bonito el su casa o dito casa, pero si legal avenida, no puede con este sangga. Asa mga vehikulo ya sigiban anod ng fuerte korentaso del agua.
Esa klase de sitwasyon importante. Que procura salva el cuerpo, e importante el vida. El mga las cosas na pwede lang reemplazar, pero el vida bien tormento, en tal caso, el puede desgracia. Magabisionos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, agosto 25, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna te habla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.